Hola, hola, mi nombre es Lisa Dayana Gómez Ovallos, estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil, cursando el séptimo semestre. El día de hoy vengo a hablarles sobre mi experiencia significativa sobre el proceso de práctica formativa 3, las cuales me correspondieron en el Jardín Infantil Los Picapiedra, en el grado Jardín. Cabe resaltar que mis acompañantes y mis profesoras interlocutoras fueron la profesora Jessica y la profesora Marjorie. Estoy muy agradecida con ellas por hacer parte de mi proceso de prácticas y brindarme conocimientos, corregirme para ser cada día mejor persona y llegar a ser una excelente profesional. Empecemos. El grado Jardín es un grado donde los niños que ingresaron nunca habían ido a una escuela, a un jardín, tampoco habían tenido pues la oportunidad o el proceso de ir a una guardería, de asistir a programas. Esa era la primera vez que ellos ingresaban, así que nosotras como profesoras, como auxiliares y como practicantes teníamos una gran responsabilidad para que estos niños por primera vez se llevaran una experiencia grata, agradable y algo que recordaran para toda la vida, ya que las primeras impresiones siempre quedan en el corazón. Era la responsabilidad de nosotros que ellos vieran el jardín como una aventura y un nuevo día para ellos ir a aprender, compartir con sus compañeros y con sus profes a través del juego, que es el lema del jardín. Los primeros días de clase, como es normal, porque son niños que no están escolarizados, no compartían con sus demás compañeritos. De pronto ellos no sabían que era pues seguir órdenes, llevar un horario establecido, realizar trabajos y que había un tiempo estipulado para cada actividad que íbamos a realizar. Las actividades en clase, la loncherita, el parque y también el apego familiar que había hacia sus padres, puesto que pues era la primera vez que ellos asistían y pues les hacía falta ver a su mamita o a su papito. Así que entre las profesoras y nosotras fue el gran reto escolarizar a los niños de la forma más grata posible, donde ellos se sintieran como si el jardín fuera su segundo hogar, que fuera una motivación ellos despertarse cada mañana e ir al jardín. Así que planeamos una serie de actividades en conjunto con la docente, donde ellos primeramente compartieran con sus amiguitos, socializaran y además de esto recibieran conocimientos a través de actividades lúdico-pedagógicas que tuvieran una gran experiencia significativa en ellos. Pero una de las actividades implementadas que más tuvo una experiencia significativa y que de verdad hubo un cambio en el grupo es que en el jardín se maneja el amiguito de la semana. Es decir, ¿cómo es este proceso? Cada semana se elige un amiguito donde él nos va a contar su historia de vida, nos va a decir quiénes son sus familias, nos va a mostrar, va a llevar un libro, una cartelera, va a compartir con sus amiguitos, nos va a comentar cuál es su cuento favorito, cuál es su fruta favorita, cuál es su comida favorita, qué es lo que más le gusta hacer en tiempos libres, y esta serie de actividades se van realizando a medida de la semana. Por ejemplo, el lunes hubo la presentación de la historia de vida de ellos, desde que nacieron hasta la actualidad. El miércoles ellos hacían una presentación libre donde ellos tenían la oportunidad de cantar, bailar o a realizar otro tipo de actividades que ellos quisieran para que sus demás compañeritos se fueran conociendo. Y el viernes era el último día donde se llevaba un compartir, y además de esto nuestro amiguito del día iba a llevar un juego para realizarlos todos en clase. Esto con el fin de que los niños se fueran conociendo, fueran compartiendo y no se generaran más conflictos en clase. Todos los niños estaban muy felices y siempre cuando llegaba el amiguito del día lo saludaban, lo abrazaban y esperaban con ansias las semanas para ellos poder ser el amiguito del día. Pero esto se llevaba a cabo o ellos se lo ganaban teniendo un buen comportamiento y realizando las actividades en clase. Pero cada uno fueron pasando a medida de que las semanas fueron corriendo, hasta llegar al punto en el que todos se conocían y las discusiones que habían en el principio, de pronto porque mi amiguito tenía el color rosado y yo quería el color rosado,
fueron acabando. Los niños compartían, de hecho se ayudaban ya entre ellos mismos. También se realizaron otra serie de actividades donde los niños realizaron su primer experimento en el jardín. Es gratificante como practicante, como docente en formación, observar cómo los niños daban lo mejor de sí mismos para que estos experimentos se llevaban, cómo ellos mismos a través de la observación sacaban hipótesis de qué era lo que iba a suceder. Y otras actividades importantes, hicimos una pijamada en el jardín donde los amiguitos fueron promedio 4 de la tarde y salieron 7 de la noche, donde compartimos, vimos películas, una presentación. También hubo un proyecto investigativo. Este proyecto investigativo se trataba de los dinosaurios. Los amiguitos llevaron un dinosaurio a clase y cada uno nos iba a hablar sobre su dinosaurio, el color, el nombre, cuál era su hábitat y cómo se reproducía. Con estos dinosaurios que ellos llevaron, adecuamos un rincón del salón para armar un nuevo lugar que se llama Dinolandia, donde creamos un mundo de dinosaurios que nos acompañaban cada día en clase y nuestros amiguitos al final de la clase podían jugar con ellos. Al finalizar todas esas actividades y al yo terminar mi proceso de prácticas, claramente se pudo ver un cambio significativo del inicio de año del jardín, del grado jardín, a mitad de año que estamos actual. Son niños que ya les encanta ir a la escuela, al jardín. De hecho, los papás comentaban que se despertaban con esa energía, con esos ánimos de ir, de conocer, de jugar, de explorar. Aparte de eso, eran niños o son niños que ya comparten, que se abrazan, que no pelean, pues dicen que el salón jardín es el salón del amor. Y todo esto fue gracias al trabajo en conjunto, al trabajo en equipo de las auxiliares, docentes y practicantes. A continuación dejaré una recopilación de momentos vividos en mi proceso de prácticas en el jardín y de las actividades realizadas. Gracias. Yeah.